¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El 5% de la población española ha superado la infección del nuevo coronavirus y ha generado anticuerpos. Son los resultados de la primera oleada del estudio de seroprevalencia, con una participación del 75% y en el que el 89% ha accedido a tomarse una muestra de sangre. Solo un 5%, como les decimos, de los españoles habrían estado expuestos al virus. Es la principal conclusión que se extrae de esa primera oleada. Ayer por la tarde, en este mismo programa, el director general de Salud, Carlos Arzundo, avanzaba que Navarra podría estar por debajo del 10%. Y efectivamente estamos ya confirmando este mapa, el que ven, el de la prevalencia, que indica una gran variabilidad geográfica entre provincias. Las más oscuras, ya han visto, son las que tienen la tasa de inmunidad más alta, la tasa que lo que nos dice es que son las comunidades más afectadas también por el virus. El lunes comenzará la segunda oleada de este estudio, con el que se quiere tener una fotografía real del contagio en España. La prevalencia en estas 2 semanas de la primera ronda ha sido de un 5%, es muy parecida en hombres y mujeres, pero el resultado más destacable tal vez lo tienen en pantalla y es la gran variabilidad geográfica. Encontramos que las zonas que tienen una mayor prevalencia tienen una prevalencia que es 5 veces mayor que aquellas zonas que tienen pues una menor prevalencia de anticuerpos, lo que a su vez refleja una menor presencia del virus en la población. Pues el dato de la inmunidad en Navarra es una cifra que este mediodía el portavoz del Gobierno decía ser aproximado, porque precisamente este mediodía, cuando se lo hemos preguntado después de las declaraciones efectuadas en este programa por el director general de Salud, efectivamente estaba pendiente de cerrar. Ahora ya sabemos que estamos hablando de ese 5%, la media nacional. Son aproximaciones que no estaban lejanas de las que se estaban haciendo también en otras comunidades. Y suponiendo que estaba por debajo de ese 10% la inmunidad en Navarra, habría un 90% de ciudadanos que podrían contagiarse todavía. Un dato que, dice el portavoz del Ejecutivo, no es del todo negativo. El positivo, que hay un 90% de la población que está cumpliendo al máximo posible todas las que son las normas de higiene, de distancia social, todas las normas preventivas, en definitiva, para evitar contagiarse, lo cual esa es una buena noticia, pero también muestra que tenemos que ser prudentes a la hora de tomar decisiones y, por tanto, insisto, a la hora de que cada uno de nosotros y nosotras, pues sin duda, tomemos la responsabilidad, cumplamos las normas básicas de higiene y Pues vamos a ver ya los datos que nos deja la incidencia del coronavirus en nuestra comunidad. Un fallecido en Navarra en las últimas 24 horas. Ya son 494 las personas que han muerto en nuestra comunidad desde el inicio de esta crisis. Los casos activos bajan ligeramente, 38 menos, rozando los 4.000. En la UCI, un día más, sigue bajando la presión. Actualmente hay 2 personas menos que ayer, 23. Y los curados siguen aumentando, más de un centenar en las últimas horas. Nos acercamos ya a las 3.300 personas que han superado el virus. De los 13 nuevos casos activos en Navarra, 9 llegan de sanitarios, de profesionales del sistema sanitario, tanto público como privado. El dato llama la atención respecto al de ayer, en el que no se había contabilizado ninguno. Hasta el momento el virus ha alcanzado a 865 personas, 865 profesionales desde que empezó la pandemia. Es el 5,7% de un colectivo de 15.000 personas.
Bueno, pues esos son los datos que nos deja la incidencia de la pandemia entre los sanitarios en un día en el que también hemos conocido la tasa de inmunidad en nuestro país, que queda como ayer en este programa nos anticipó el director general de Salud, Carlos Artundo, por debajo del 10%. Pero hay muchas más cosas que nos interesan. Hoy vamos a hablar de la incidencia de la pandemia en atención primaria y para ello nos acompaña su director gerente, Manuel Carpintero. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué es lo que ha pasado precisamente en esta incidencia entre los sanitarios en Navarra? Los datos, desde luego, de las últimas 24 horas, hombre, de los 13 PCR positivos, que 9 hayan sido entre sanitarios, llama la atención. Sí, la verdad es que es evidente que llama la atención y está claro que los sanitarios somos los profesionales que estamos en primera línea atendiendo a los pacientes con COVID y, lógicamente, pues somos una profesión de riesgo y asumimos ese riesgo y es, pues lamentablemente, lo que puede suceder. No es lo habitual. También he de decir que realmente es el caso de ayer, que los datos son los datos. Señalar, que al menos así lo pienso y estoy absolutamente convencido, que en los primeros días de la pandemia pues no disponíamos de los EPIs, que yo creo que es un término que todos nos vamos familiarizando, es decir, de los materiales de protección adecuados, porque todo el mundo conoce las dificultades del mercado que nos quitaban a todos los gestores el sueño, pero era evidente que no existían y en este momento yo creo que los sanitarios tienen la protección adecuada para hacer frente a esta pandemia, lo cual no quita que realmente como población y como trabajadores pues podamos estar afectados. Yo no sé lo que se imagina la audiencia cuando hablamos del personal sanitario. Yo creo que estamos más pensando en las enfermeras y en los médicos que están metidos de lleno en el complejo hospitalario atendiendo a las personas afectadas y no tanto en las personas que trabajan en atención primaria, que son las primeras que reciben a la gente que se acerca a los centros de salud, que no saben si están infectadas o no. ¿La incidencia ahí también es relativa? Vamos a ver, yo creo que todos somos conscientes que en los primeros días de la pandemia la relevancia del sistema recaía, digamos, el foco de atención recaía en los hospitales, en las UCIs, en las plantas de hospitalización. En este momento ha bajado muchísimo la presión asistencial a nivel hospitalario y se ha trasladado de alguna manera, aunque desde luego es mucho menor que en días previos de la pandemia, a atención primaria. ¿Por qué? Porque muchos pacientes que han sido dados de alta del hospital en este momento son seguidos en el nivel de atención primaria y asimismo se junta con los nuevos casos que pueden aparecer. De cualquier forma, un mensaje, no para sanitarios, que son conscientes de ello, sino para la población en general, es que no podemos pensar si uno tiene COVID o tiene el sentido de que tengo este síntoma y soy COVID. Es que creo que todos somos conscientes de que personas asintomáticas pueden contagiar la enfermedad. Y por eso, evidentemente, no hay que bajar la guardia, mantener la distancia física, como hoy tú y yo la estamos manteniendo en este momento, y adoptar las medidas de higiene, sobre todo el lavado de manos. Es decir, y no lo digo solo en el ámbito profesional, en el ámbito de nuestra convivencia diaria. O sea, si algún mensaje que tenemos que insistir los medios de comunicación y los profesionales es, por favor, no bajemos la guardia si queremos dar solución adecuadamente a este problema. La directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud recomendó anoche en este mismo programa, recomendó a Navarra investigar cómo han sido los nuevos contagios para abundar más en ese mapa en el que están ahora las instituciones públicas intentando entender qué es lo que ha pasado. ¿Tenemos toda la información para atender un nuevo rebrote en caso de que llegue? La estamos empezando, yo creo, a construir. Yo creo que todos también conocemos que al principio de la pandemia, hace aproximadamente 2 meses, cuando empezaron los primeros casos, se hacía un exhaustivo estudio de contactos, ¿no? Posteriormente no ha sido tan exhaustivo, no debemos de reconocer nuestras posibilidades y nuestras debilidades. Y realmente se hacía estudio de contacto, pero no de una forma sistemática y adecuada, porque evidentemente eran muchos los casos, ¿no? Desde este lunes pasado hemos retomado en esta nueva fase, digamos la fase 1, hemos retomado el estudio de contactos de una manera sistemática y adecuada. Es decir, para que os hagáis una idea a todos los espectadores, ya desde este lunes, cuando una persona acude a cualquier ámbito de atención primaria, bien sea telefónicamente, bien sea en presencia, y tiene cualquier síntoma que sea sugestivo de poder tener COVID, los médicos le van a pedir, le estamos pidiendo ya automáticamente una PCR. O sea, a todo el mundo con síntomas compatibles se le está pidiendo una PCR. O sea, venga usted ahora mismo al centro de salud o venga en cuanto pueda, no lo deje pasar. A ver, ese no es el mensaje correcto. Póngase en contacto con su centro de salud. Debemos de mantener o tenemos que ser capaces de garantizar la atención y a la vez
ser capaces de garantizar medidas de seguridad. El mensaje no es venga usted, el mensaje es contacte telefónicamente con su centro de salud. Y a nivel de una consulta telefónica, en muchos casos, pero probablemente esté ya llamando al centro de salud. Es decir, si yo tengo síntomas, el primer número al que voy a llamar, si no es un domingo, desde luego no va a ser el 112 ni va a ser otro número, ¿no? Y digo, bueno, voy a llamar al médico. Exacto, estoy de acuerdo contigo. Llamo al centro de salud, le traslado a la administrativa qué es lo que me está pasando, y la administrativa, lo que llamamos en nuestra terminología una consulta no presencial, que para que nos entendamos es una consulta a través del teléfono, bien sea el médico, bien sea la enfermera, se pondrá en contacto contigo y determinará si tus síntomas son susceptibles de COVID y si es necesario que acudas presencialmente o no al centro. Se solicitará la PCR y te diremos ya de antemano, si consideramos los profesionales que es probable que eso se trate de un caso COVID, que vayas pensando en qué casos estrechos tuviste desde hace 2 días. ¿Qué se considera que es un contacto estrecho? No es un contacto, digamos, en la cola de la panadería, para que nos entendamos. Es un contacto de al menos, como dice el Ministerio de Sanidad, de al menos 15 minutos a menos de 2 metros de distancia. Es decir, para que nos entendamos, en la unidad familiar, en el trabajo, siempre que no hayamos mantenido pues, la distancia física que debiéramos de mantener. Si sale positiva esa PCR, en este momento, desde atención primaria, hemos creado un grupo, digamos, un call center, para que nos entendamos en terminología sajona, de enfermeras, que se llaman las enfermeras de consejo, que muchos televidentes están ya familiarizados, porque es a donde las personas, los ciudadanos, llaman para pedir consejo y solicitar información, y esas enfermeras que han sido entrenadas para esta actuación son las que se ponen en contacto con esta persona, este paciente que ha dado PCR positiva, le pregunta al cual considera que han sido sus contactos desde que empezaron los síntomas y se ponen en contacto con todas esas personas para sugerir, para recomendarles que se aíslen durante 14 días y al final de ese periodo de 14 días les realizaremos también una PCR para valorar que no han sufrido o si han sufrido la enfermedad. O sea, en definitiva, ya estamos haciendo un adecuado estudio de contactos. Como dijo la directora de Salud Pública de la OMS, como dice el Ministerio, como dice el Gobierno de Navarra, como dice el Departamento de Salud, es una de las estrategias importantes en este momento. Es decir, ser capaces de confirmar los datos sospechosos y hacer un adecuado estudio de los contactos. Todo ello para minimizar el contagio, evidentemente. Se perdió mucho tiempo valioso cuando durante tantas semanas la gente llamaba al centro de salud y lo único que se le decía es, pues si tiene usted esos síntomas, quédese en casa confinado durante 2 semanas, se le da la baja y punto. En mi opinión no se ha perdido ningún tiempo. O sea, yo creo que esa aseveración o esa pregunta, en mi opinión, no tiene lugar. Es decir, vamos a ver, en cada momento, damos las sociedades y los recursos... Perdone que le diga, creo que tiene lugar porque muchísimos navarros y navarras han estado en casa 15 días de baja. Sí. Y a día de hoy a muchos de ellos todavía no se les ha hecho ninguna prueba. A ver, si me permites, y discúlpame un poco por la contestación, en cada momento lo que te voy a decir se hace con los recursos y el conocimiento científico que tiene cada uno en cada momento. Y esto realmente, entre tú y yo, ha sido como un tsunami. Es decir, la evidencia científica ha cambiado día a día, las condiciones han cambiado día a día. Es decir, realmente, en este momento tenemos recursos que para nada teníamos hace 2 meses. Es decir, las PCRs no es una prueba que se hiciera habitualmente y la capacidad que tenía el complejo hospitalario al inicio de la epidemia pues era hacer 150 diarias. En este momento anda por encima de las 2.000. Entonces, realmente hemos ido adaptándonos a una velocidad de vértigo para dar respuesta a las necesidades. El Ministerio, en su momento, al inicio de la pandemia, era lo que se aconsejaba. O sea, no hemos hecho nada más allá de lo que aconsejaban las autoridades sanitarias y los expertos, con los medios que había en cada momento. Es decir, en su momento que decía, si usted tiene capacidad de hacer PCR, utilícelo para los casos más graves y en los casos posibles, que era la terminología que se utilizaba hace 2 meses, cuando se suponía, cuando una persona tenía unos síntomas que eran compatibles, por un sentido de prudencia, de lógico garantizar la seguridad, ante la duda, en un aspecto clínico razonable, como yo creo que es la práctica clínica, aíslose usted y no contagie. O sea, realmente, y el 80% de los pacientes que han sido en ese contexto diagnosticados de posible COVID se han manejado en el ámbito de atención primaria, ¿no? ¿Y qué es lo que se pretendía? En ese momento lo que se pretendía es evitar la propagación de la epidemia. Yo creo que todos somos conscientes de ello, ¿no? En este momento que disponemos de la posibilidad de hacer PCRs, hacemos PCRs. Es adaptarnos, insisto, a la evidencia científica y a los recursos que se disponen en cada momento. Para saber realmente cuál es el diagnóstico de la situación real en Navarra, hoy hemos conocido ese primer diagnóstico estadístico, es decir, hay una selección de un número de personas y a partir de ahí se extraen
el resto de datos y los porcentajes. Estamos escuchando, sobre todo en el Parlamento de Navarra, pedir test y test y test y test. Realmente de esta situación, ¿cómo podemos saber cómo está la situación ahora mismo? Si yo me puedo relacionar más cerca de esta distancia, si soy inmune, si no soy inmune. Esto, ¿cómo vamos a poder saberlo? ¿Vamos a tardar? No, vamos a ver, yo creo que lo que hay que tener muy claro es a quién le tenemos que hacer los test, qué test son los que tenemos que hacer y qué podemos esperar de esos test. Es decir, independientemente de que hagamos muchos test, también, vuelvo a insistir, yo creo que existe quizás una falta de conocimiento y no es una cuestión de crítica ni de prejuzgar, sino realmente quizás unas expectativas excesivamente elevadas. Es decir, ¿qué test tenemos en este momento? Tenemos la PCR, que yo creo que ya todo el mundo se ha familiarizado con ese término, y tenemos los grandes test de anticuerpos. En este momento los famosos test de anticuerpos rápidos, que probablemente en el futuro sean sustituidos por otras técnicas, pero que en el fondo también van dirigidas a detectar anticuerpos, ¿no? Para el diagnóstico, ¿qué es lo útil? La PCR. Pero ¿qué nos dice la PCR? Lo que nos dice la PCR es en el momento de hacerla si yo estoy o no estoy contagiado. Pero como me imagino que comprenderás, ¿de qué me sirve? O sea, pues sí, evidentemente, me sirve para saber que yo en este momento no tengo infección. Pero, sí, pero no depende de lo que sea, ¿no? Un policía, por ejemplo, necesita saberlo, un sanitario, sí, un bombero, ¿no? Sí, pero vamos a ver, necesita saberlo, pero insisto, ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que necesita saber un bombero? Si me permite, o sea, ¿necesitas saber que hoy no tiene la infección? Sí, de acuerdo, pero y eso no te dice si mañana no la vas a tener o pasado, para empezar, porque el virus puede tener un periodo de incubación de hasta 14 días. Entonces, esa prueba te dice que hoy tú no tienes el virus, pero no te dice que mañana o pasado no lo vayas a tener. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Repetirlo todos los días? A ver, entonces, para ese tipo de, diremos, si lo que queremos es saber cuál es la situación serológica de cada profesional, lo que procede es hacer un test de anticuerpos. Entonces, y es lo que vamos a hacer. En este momento el Departamento de Salud, en los próximos días, yo creo que más bien pronto, si no es pasado mañana, pues mañana será pasado, va a hacer una propuesta, digamos, de hacer el estudio de la determinación a nivel de los profesionales esenciales, ¿no? Y realmente yo creo, y lo que se está intentando es basarse en criterios técnicos, ¿no? En mi opinión, pues tiene que ir por un test de detección de anticuerpos, probablemente en un primer caso unido a una PCR, y luego, pues periódicamente seguir haciendo anticuerpos, pues aquellos que hayan salido negativo, pues para tener una idea de cuál es la situación serológica de los profesionales, ¿no? Pero insisto, un test de anticuerpo te dice si lo has pasado, lo cual tampoco a fecha de hoy podemos garantizar que haberlo pasado te va a dar una inmunidad permanente. Yo he pasado COVID. O sea, y yo en este momento me siento confiado de estar contigo aquí y podría estar incluso más cerca, ¿no? Pero ni siquiera yo tengo la garantía de no poder contagiarme o hasta cuándo me va a durar esa inmunidad. Entonces, tener un PCR puede ser muy positivo y puede ser negativo porque puede transmitir, a mi juicio, una excesiva confianza en personas que dicen, bueno, como hoy la PCR la tengo negativo, pues ya puedo estar contigo, darte 2 besos y abrazar. Claro. Pues no, porque no te garantiza nada. A pesar de la negatividad, lo importante es mantener las medidas higiénicas, la distancia de 2 metros, la mascarilla cuando no puedas evitar esa distancia y un lavado de manos frecuente. Vamos a terminar ya la entrevista, pero sí que me gustaría que nos contara cuáles son brevemente las primeras medidas que se están tomando o que se han tomado ya en atención primaria, qué debemos saber los pacientes fundamentalmente y si incluso esta nueva situación va a obligar a cambiar la propia arquitectura de algunos edificios, de algunos centros de salud. Pues posiblemente, hombre, la arquitectura evidentemente no estaba pensada para este tipo de atención. Nosotros estamos en una civilización donde las enfermedades que atendíamos, pues como todo el mundo sabe, eran habitualmente las relacionadas con todo el tema del riesgo cardiovascular, hipertensiones, colesteroles, diabetes y otras muchas, ¿no? Pero cuando construíamos un edificio no pensábamos en esta situación. Hemos tenido que readaptarnos, hemos creado circuitos COVID, circuitos no COVID y hemos ido adaptando a la situación, ¿no? En el futuro habrá que adaptar edificios, sin duda. ¿Los nuevos edificios tendrán que ser distintos? Sin duda, ¿no? ¿Qué es lo que además de la arquitectura va a cambiar? Pues vamos a tener que cambiar, no te quepa duda, unas cuantas cosas, pero porque no solo es la arquitectura. Es decir, si lo que tenemos que garantizar es la seguridad de los pacientes y de los profesionales, además de lo que hemos señalado de hacer un rápido diagnóstico y un seguimiento de contactos, pues no podemos volver a la situación de hace 3 meses en las que en algunos casos se juntaban demasiadas personas en la sala de espera. Entonces, y eso supone, pues evidentemente, como comprenderán todos los televidentes, pues un menor número de consultas presenciales. Pero he de decir
que en esta época de COVID, no sé las cifras exactas, pero no creo que ande muy equivocado si digo que el 90% de las consultas eran no presenciales. Es decir, de alguna manera se ha demostrado que muchas de las habituales consultas se pueden resolver de otra manera. ¿Eso es lo que deseamos? No. O sea, es evidente que tiene que haber más consultas presenciales, porque auscultar hay que auscultar y una rodilla hay que explorarla, ¿no? Pero hay que volver a un justo término. O sea, yo creo que no debiéramos de volver nunca a la situación de hace 3 meses, y tampoco esta es la deseable. Entonces, ¿qué hemos pensado? Que pues vamos a hacer en este primer momento, y es la colaboración que pido a los ciudadanos, lo que he señalado antes. Cualquier necesidad de consulta, llama por teléfono. La administrativa lo primero que hará es de si puede ser COVID o no. Entonces irá, digamos, una llamada no presencial a los profesionales que están en un área o en el otra. Gestionarán, y si tienes que venir y hay que verte, garantizo que se verá, ¿no? Eso hay que tenerlo claro, pero intentando siempre mantener esa seguridad. Y sí que me gustaría decir que, como comprenderéis, pues ha habido una serie de pacientes que se ha pausado su atención. O sea, yo creo que es evidente, todos somos conscientes que todo lo que era demorable se ha demorado, tanto a nivel de atención primaria como en el hospital, ¿no? Y hay que recuperar esa atención. Entonces hemos priorizado pues, a una serie de colectivos más vulnerables, como personas mayores de 70 años, personas habitualmente que están en domicilio, pues pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? todo lo que es sentido común, y hacer una actuación vulnerable. Y en definitiva, si tienes una urgencia, acude a un centro sanitario, pero si no es urgencia, gestiona tu motivo de consulta y ayudaremos y lo resolveremos entre todos. Muy bien, Manuel Carpintero, director gerente de Atención Primaria, muchísimas gracias. No hay de qué, a ti, encantado de estar aquí. Bueno, pues nosotros vamos a seguir hablando de otras cuestiones en un día que nos deja también, nos faltaba contarles cómo han quedado los datos en el conjunto del país. Se ha producido un ligero repunte en el número de fallecidos, 184, son más de 27.100 las personas que han muerto con COVID-19. Los contagios también suben, más de 400, y ya hay más de 228.000 y los que ya han superado la enfermedad, que siempre son buenas noticias. Cerca de 1.900 ayer, se superan los 140.000 curados, datos que llevan al Ministerio a mantener el plan previsto de la desescalada, si bien se van a valorar ya algunos cambios aportados por los diferentes territorios. Hemos recibido oficial u oficiosamente solicitud de 5 comunidades autónomas para hacer modificaciones en sus propuestas previas para fase 1. Luego además tenemos las islas que ya estaban en fase 1 desde una semana antes que el resto de los territorios, que también han hecho una propuesta para fase 2 y se está valorando. Y luego tenemos algunos otros lugares que han dicho que van a hacer, nos han dicho oficiosamente que van a hacer la propuesta, pero todavía no la hemos recibido. Si la epidemia evoluciona de manera diferente a la que estamos observando, si hay cambios, yo creo que todos entenderemos que se modifiquen los calendarios de alguna manera. Eso por un lado. Pero lo cierto es que hasta ahora las cosas están yendo con la evolución que a priori podíamos prever. Datos que llegan en el día en el que hemos conocido que el 5,8% de la población navarra ha superado el COVID-19 y ha generado anticuerpos. Son los primeros resultados, los hemos conocido hace apenas unos minutos, los de esa primera oleada del estudio de seroprevalencia. El dato de Navarra es superior al de la media nacional, ya que según el estudio el 5% de la población española lo ha superado. Son datos que invitan también a seguir teniendo precauciones, por ejemplo, usando mascarillas. Seguimos a vueltas con el si las utilizamos o no y dónde. Precisamente sobre llevarlas en espacios públicos, Fernando Simón ha mostrado su posición favorable a utilizarla teniendo en cuenta las excepciones. Yo en principio creo que el uso de mascarillas tiene que ser muy recomendable, altamente recomendable, y que todo el mundo que pueda utilizarla en espacios públicos, sobre todo cuando se cruza con otras personas, cuando tiene un espacio donde no puede mantener esas distancias, es cuando de verdad tiene un efecto y se puede utilizar. Si al final se hace obligatorio, lo que sí que se tendrá que valorar es muy bien cómo se conceptualizan o se expresan o se explicitan las excepciones de uso o las personas que tengan, digamos, esa posibilidad de no utilizarla por sus condiciones personales o en qué momentos pueden no utilizarla. Antonio Figueras, investigador del Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué hacemos con las dichosas mascarillas? ¿Acabaremos llevándolas siempre que salgamos de casa? Pero vamos a ver si nos aclaramos de una vez. Ni seroprevalencia ni gaitas.
O sea, hoy han fallecido o se han contabilizado 200 muertos, 200 fallecidos, que son personas como tú y como yo, y que son personas que tienen familiares, que tienen seres queridos, etcétera. O sea, estamos en el principio de una pandemia como no habíamos visto desde hace más de 100 años, que fue la gripe del 18. Entonces, cualquier medida, o sea, lo que pasa es que la especie humana que está lista es tonta, pero vamos, de diseño. O sea, yo creo que es eso, yo lo digo siempre, le dices a la evolución, diseñame una especie tonta y te saca un ser humano, porque es que vamos a ver, si no tenemos medicamentos, porque no los hay y tardará en haberlos para que nos curen, y si no tenemos como mínimo un año largo, y si no tenemos vacunas para prevenir la enfermedad, y no la tendremos hasta dentro de 2 o 3 años, pues solamente hay 2 maneras o 3 de evitar la enfermedad, que es minimizar la exposición a la misma. Un 5% de seroprevalencia significa un 5% no de que la hayamos padecido, sino de que hemos estado expuestos al virus. A lo mejor la podemos volver a padecer porque no está todavía muy claro ese título de anticuerpos si realmente son de anticuerpos que nos protegen frente a nuevas infecciones del mismo virus. O sea que eso lo dejamos para otro capítulo. Pero vamos a hablar del tema de cómo evitar infectarse. Bueno, pues manteniendo las distancias, como os he dicho antes, con la higiene personal, lavándose las manos con el gel hidroalcohólico o con el jabón, no tocándose la cara, por favor. O sea, es que yo he visto a la gente con mascarilla, y ahora hablo de las mascarillas, y después se tocan la fruta y se tocan los ojos. Digo yo, pues genial. Y usando mascarilla. Es que lo que no entiendo es por qué en este país, para que todos hagamos algo, tiene que haber una ley. Pero es que de sentido común. ¿Por dónde entra el virus en nuestro cuerpo? Pues a través de las vías respiratorias y de los ojos. Bueno, pues tenemos que protegernos, ¿no? Entonces, yo, el día 16 de marzo, mi mujer y yo, que somos virólogos, subimos un vídeo de hacer mascarillas caseras, 16 de marzo, y dijimos que aunque no protegían del todo porque eran caseras, por lo menos algo frenaban. Entonces, o te expones o procuras ponerle las cosas más difíciles a este virus que puedas. Y para ello las mascarillas, sí, por favor. Claro que no puedes tomar cerveza a través de la mascarilla. Bueno, pues te levanta la mascarilla, te la apartas y te la vuelves a poner y hablas con la mascarilla. Es que, de verdad, tiene que haber una ley para usar mascarillas. ¿En serio? Es que yo ya no sé con quién vivo. O sea, de verdad. Esto es increíble. Hay que usar mascarillas porque es que nos podemos morir. Así es. Antonio, ¿qué más sabemos sobre la transmisión del virus que no sabíamos hace 2 meses, cuando empezó la pandemia, que no sabíamos cuando publicasteis ese vídeo de cómo hacer una mascarilla? Pues yo creo que en ese momento ya sabía, al menos los que trabajamos en virología sabíamos que era un virus tremendamente patógeno, tremendamente agresivo, que contagiaba con muy pocas partículas virales, que se transmitía por el aire y que permanecía mucho tiempo. Y yo te voy a decir una cosa, mi mujer y yo en febrero ya empezamos a usar los codos para pulsar los botones del ascensor, que te parecerá raro, pero claro, trabajando con agentes infecciosos, pues estamos familiarizados con por dónde se puede transmitir. Después dejamos de usar el ascensor y empezamos a usar las escaleras. Sabemos que es tremendamente agresivo, sabemos que no solamente infecta y mata a personas de edad avanzada, que afecta a gente joven de 30, 40, 50 años y que ellos también fallecen. Entonces, también ahora está apareciendo este síndrome asociado a coronavirus en niños muy pequeños y bueno, yo he visto cualquier persona que vea las lesiones en los pulmones de las personas afectadas, pues lo que se sorprende es de cómo esa persona es capaz de respirar, porque los daños a nivel alveolar de los pulmones son terribles. Y además hablaremos en el futuro de lo que se está empezando a ver, que es los efectos secundarios, o sea, los efectos colaterales, las secuelas de esta enfermedad,
que los que la han padecido en formas más agudas van a empezar a desarrollar, pues desde las cuestiones de los trombos y similares hasta afecciones renales, hepáticas y la fibrosis pulmonar que algunas personas ya están desarrollando. Es decir, esto no es ninguna tontería. La OMS lo dijo el día 5 de marzo. Esto es para lo que os habéis estado preparando a los países durante más de 20 años, 30 años. No es un entrenamiento, es el momento de sonar todas las alarmas. 5 de marzo, el que lo quiera comprobar, que vaya a la página web de la OMS, por favor. Yo no me he inventado absolutamente nada. Bueno, pues el mundo no se lo tomó en serio. Claro, con este panorama, no sé si uno ya se atreve a pensar en la preparación que tiene, por lo menos este país, para un rebrote del virus. Todos los países tienen ahora mismo, o sea, excepto Taiwán y Corea del Sur, algunos países de Asia, que lo que han hecho ha sido poner en marcha un proceso de realización de pruebas PCR, ¿vale? O sea, que son las más sensibles porque las pruebas serológicas fallan más que una escopeta de feria, de pruebas PCR para detectar y aislar a aquellas personas infectadas y a sus contactos. Y el caso más reciente lo tenemos el de esta persona que en Seúl salió de noche a pasárselo bien, me parece estupendo. A los pocos días desarrolló la enfermedad y el sistema que tiene Corea del Sur en marcha permitió detectar sus 3.000, 7.000 contactos y ya han identificado a 70 infectados. Entonces, este país lo que tiene que hacer es poner esto en marcha. Si somos un destino turístico y queremos recibir turistas, bueno, antes de recibir turistas tendremos que saber si nos podemos desplazar entre comunidades, porque a lo mejor a Navarra no le interesa recibir a personas de lugares donde la prevalencia de la enfermedad es más elevada que la suya, a no ser que sea capaz de asumir el coste que supone el importar casos de infectados. Y si su sistema sanitario está capacitado para absorber y tratar a esas personas infectadas y a las que pueden generar. Es decir, esto es un tema muy serio que no podemos ni banalizar. Yo creo que la ausencia, o sea, la dulcificación, la anestesia de escuchar todos los días que se cae 1, 2, 3, 4, 5 aviones y aquí no pasa nada, pues llega un momento que nos ha, de alguna forma, desensibilizado frente a la gravedad de lo que está pasando aquí y en todo el mundo. Es decir, Reino Unido, 30 y tantos mil fallecidos. Estados Unidos, cerca de los 100.000. Esto no es normal. Yo creo que es que algunas personas se piensan que esto es una broma. Esto es un tema muy serio. Y claro, bueno, pues la única forma es autoproteger. Claro, y mientras tanto aquí lo que estamos hablando es de la prisa que tenemos por pasar de fase. ¿No le da la sensación a veces de que esto es como un concurso y ganador para el que llegue antes al final? Bueno, yo es que creo que se está generando una falsa sensación de seguridad en la población que es muy arriesgada. Yo cuando he escuchado a Fernando Simón decir que es recomendable, muy recomendable, que ya veremos si hace obligatoria, es que la tiene que recomendar, usar mascarilla. Es decir, ya está, hay que usarla. Allá usted. En Corea es que no se plantea, en China ya lo hemos visto, en Taiwán ya lo hemos visto. Y ellos no salen con un gen especial para usar mascarillas. Parece que ellos son como, no sé, tienen un gen, ¿no? Algo que les hace que la mascarilla no sea incómoda. Oye, es incómoda para ellos y para nosotros, ¿eh? Le hemos perdido el miedo a la pandemia, al coronavirus. Al final estamos hablando de eso. Queremos correr en las fases y ahora, bueno, claro, llega el buen tiempo, queremos playa, queremos piscina como poco. ¿Habrá posibilidad o nos vamos a ver tumbados al sol con la mascarilla? A ver, yo no sé si con la mascarilla o no, pero lo que está claro es que el verano del 2020 no tiene nada que ver con el verano del 2019 y que mayo del 2020 no tiene nada que ver con enero de 2020. O sea, ya para ir más cerca. Por lo tanto, lo que sí que urge es que las autoridades competentes expliquen, que yo no sé quiénes son. Yo soy biólogo, o sea, yo no soy
no soy de leyes ni de competencias, lo que tengo claro es que alguien tiene que decir si se van a poder usar las playas, piscinas, ríos, lagos y pozas, que yo entiendo que se pueden usar, pero tiene que haber una norma muy clara de cómo se pueden usar. Es decir, cuántas personas tiene que haber, cuánto tiempo pueden estar, qué distancia hay que guardar. Y para eso hay que poner en marcha medidas para que sepamos en cada momento cuántas personas están en cada lugar. Y como no lo hagamos ahora, pues no sé cómo lo vamos a hacer en junio, julio y en agosto. Muy bien, Antonio Figueras, investigador del Instituto Marinas del CSIC. Muchísimas gracias por su tiempo. A vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros vamos a hacer un alto en el camino y enseguida hablamos de la actualidad económica, mirando también al futuro que afrenta y que afronta la Comunidad Foral de Navarra. Enseguida volvemos. Pues sí, miramos al futuro, queremos saber cómo va a afrontar Navarra este futuro inmediato que tenemos por delante. Hoy precisamente el Parlamento ha aprobado y de manera unánime crear una comisión especial que debata y realiza aportaciones al plan de reactivación que el Gobierno pondrá en marcha para hacer frente a las consecuencias de la crisis. Todos los grupos van a presentar propuestas de resolución en base a 4 aspectos fundamentales: reforzar la sanidad y los servicios públicos, reactivar la economía y modernizar el modelo productivo, fortalecer los sistemas de protección social y de cuidados y mejorar el sistema fiscal. El dictamen que salga de este órgano será remitido al Ejecutivo. Tiene que ser una decisión compartida, es una decisión de gobierno, pero es una decisión también del conjunto de la sociedad y de los agentes implicados acerca de dónde vamos a orientar nuestras inversiones y recursos. Los presupuestos aprobados a finales del mes de febrero es una herramienta adecuada, es una herramienta que tiene también un grado de flexibilidad y por tanto es una herramienta que se va a ver revisada, como no puede ser de otra manera, con una caída de ingresos y también con una derivación en las prioridades de la ejecución de los gastos. Esto en el Parlamento de Navarra, donde hoy ha habido unanimidad, pero en el Congreso se siguen tirando los trastos a la cabeza. Ha habido nueva sesión de control, con ambiente tenso de nuevo entre el PP y el Gobierno, y un presidente que pide unidad a todos los partidos. El Partido Popular confirma que no volverá a apoyar una prórroga del estado de alarma. Señor Sánchez, hasta aquí hemos llegado. Le hemos apoyado 2 meses para salvar vidas, pero no le volveremos a apoyar para arruinar España por tercera vez. Y el presidente del Gobierno pide unidad a todos los partidos. No solamente para salvar vidas en el frente sanitario, sino también para salvar empresas y salvar puestos de trabajo. Pero el PP va más allá. Usted llegó tarde. Su negligencia se cuenta en miles de vidas rotas y en millones de vidas arruinadas. Si encontrara que en algo coincide conmigo, se descompondría todo su marco mental. Y el vicepresidente Iglesias advertía a los populares de que la ciudadanía no permitirá más casos de corrupción, en referencia a Díaz Ayuso y la polémica sobre su apartamento. Porque si no se lo está pagando ella y se lo está pagando un empresario, de nuevo tenemos un caso de corrupción. También quienes han apoyado al Gobierno le piden algo. Una vez eliminada el riesgo de pandemia, o que esté controlada, no puede haber restricciones en el ámbito de los derechos. Optar por un modelo neoliberal o apostar por un frente progresista. El diputado de Navarra Suma ha pedido que Navarra participe de forma justa de las ayudas del Gobierno. Navarra tiene que participar de este fondo de manera suficiente y justa, pero no solo de este fondo, sino también de otras ayudas que a nivel europeo puedan venir. Es un fondo sin trampa ni cartón. Una sesión de control al Gobierno en la que el ministro de Sanidad aprovechaba para desear la recuperación del diputado de Vox, Ortega Smith. Uxue Barcos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Archaldeón. Aquí como parlamentaria, como portavoz parlamentaria de Geroa Bai, pero fue y además durante mucho tiempo diputada. ¿Ve esto y qué piensa?
Pues supongo que lo mismo que piensan tantos ciudadanos, ¿no? En estos momentos creo que la aportación, con todos los matices, con todas las diferencias, pero la aportación de los representantes políticos es absolutamente esencial. Y la verdad que ver lo que acabáis de emitir, ese resumen de la sesión de esta mañana en el Congreso, pues produce una enorme pena, porque además, como bien dices, he sido diputado durante 3 legislaturas, es una casa que admiro profundamente, he visto gente de un enorme nivel, como creo que en todas las cámaras y evidentemente en el Parlamento de Navarra, pero francamente pues produce un enorme dolor como ciudadana, repito, y bueno, como miembro que lo he sido de las Cortes Generales. Hablaba yo antes de la unanimidad que hemos vivido hoy en el Parlamento de Navarra. En el Congreso de los Diputados seguimos buscando la unanimidad, no sé si va a llegar algún día. ¿Esto va de cintura política? ¿Esto va de mano izquierda o de qué va? Y a veces también de las urgencias propias de algunas formaciones políticas y del mayor o menor acierto de los dirigentes, ¿no? Yo creo que en sesiones como la de hoy lo que hemos visto ha sido también muchas urgencias partidarias y eso se deja notar, porque cuando hablamos de unanimidad efectivamente no hablamos de uniformidad. Yo creo que ha habido formaciones políticas que han expresado de manera además tajante en el Congreso de los Diputados posiciones muy divergentes con respecto a las políticas que está llevando a cabo el gobierno de Pedro Sánchez. Pero eso tiene su momento de debate y luego el momento de encuentro. Y ha de haber un momento de encuentro. Evidentemente, el encuentro también, como digo, con diferencias. Pero aquí tenemos que remar todos en una misma dirección y eso creo que en estos momentos es inapelable. ¿Estás satisfecha con la gestión del Gobierno de España? No puedo compartir de ninguna manera todo, claro que no, hay muchas dudas que parten primero de criterio diferente, en otras ocasiones de desconocimiento. Yo siempre digo que gobernar desde, en fin, el encuentro con unos amigos o con unos compañeros es muy fácil y luego la toma de decisiones tiene a veces resquicios que no se comprenden, como digo, porque no se comparten ciertamente, en otras ocasiones porque no se cuenta con el grado de información que quien tiene la responsabilidad de gobierno, en este caso Pedro Sánchez, tiene. Hombre, creo, será importante, como digo, que en el momento en el que la crisis permita reanudar de alguna manera una actividad normal, habrá que analizar aquellas cosas en las que no se acertó. Y yo he sido crítica, por ejemplo, con algunas de las decisiones que se han tomado y he pedido que el Gobierno de Navarra siguiera colaborando, cooperando, pero nunca desde la inercia, es decir, no seguir a rueda, porque hay circunstancias que en cada comunidad se pueden seguir de otra manera o hay circunstancias que creo que se podían haber hecho de otra manera. Dicho esto, en el grueso, tenemos que aceptar que en estos momentos lo que existe es la necesidad de que todos rememos en una misma dirección. Y para remar en una dirección lo que tiene que haber es, pues capitanes de equipo. Los capitanes son en este caso aquellos que las diferentes cámaras, el Congreso de los Diputados, ha elegido sin mayoría. Eso también es una enseñanza o una reflexión que debe hacer el presidente del Gobierno de España, o en este caso creo que lo ha hecho la presidenta de Navarra, entender que debe contar con el Parlamento. ¿Rema usted en la misma dirección que rema la presidenta Chivite? Sin ninguna duda. Yo creo que compartimos y de manera clara y evidente un mismo objetivo, y es que Navarra pase esta pandemia de la manera menos dañina posible para sus personas, que encaremos la recuperación socioeconómica de la manera más fuerte para Navarra y por lo tanto para su sociedad, y por supuesto que en este camino nadie se quede atrás. Y eso no quiere decir, y lo hemos visto en el Parlamento de Navarra, que en ocasiones escenifiquemos preguntas, cuestiones o incluso algunas diferencias. Yo no diría diferencias evidentemente de hondura en determinadas cuestiones, sino peticiones en torno, pues como decía anteriormente, que trabajemos con la capacidad que Navarra tiene para sumar. Yo siempre digo que no se trata de que vayamos todos al mismo ritmo, sino de que todos aportemos de la mejor manera posible. Navarra debe sumar en la desescalada, debe sumar en salir de esta crisis, no asumir las medidas que se hacen de manera uniforme, y creo que en eso estamos viendo que se está llevando a cabo de una manera razonable. En líneas generales, ¿está satisfecha con la gestión de María Chivite? Vamos a ver, no es una cuestión de satisfacción, es una cuestión de necesidad. Creo que todos tenemos que remar en la misma dirección y en ese sentido lo he dicho siempre, la posición de Guero Abay, en la medida primero en que es miembro del Gobierno, evidentemente. Y aquellas diferencias que hayamos podido tener se han salvado de manera privada, y aquellas, lógicamente, cuestiones que hemos querido exponer de manera pública, hemos tenido el Parlamento para hacerlo. Un Parlamento que, como ya contábamos antes, acaba de aprobar por unanimidad la creación de esa comisión especial para contribuir al plan Reactivar Navarra. Esa unanimidad, ¿ha habido mucho que negociar detrás? ¿Ustedes conocen, por ejemplo, el presupuesto que se va a destinar a este plan? Vamos a ver, creo que en estos momentos el Gobierno está pergeñando toda esa información y al Gobierno hay que pedirle la información en tiempo real
sin precipitación. Y creo que el otro día la consejera de Hacienda ha hecho una exposición en el seno del Parlamento de Navarra, creo que con datos que en nada puede pensar nadie que pretendiera engañar. Son datos duros, son datos de una previsión que luego se irá ajustando con el tiempo. Y por lo tanto, en tanto en cuanto no sepamos cuál es el escenario real de previsión para llegar al final de 2020, difícilmente podemos exigirle al Gobierno la financiación exacta y concreta. Tampoco puede tardar mucho más. Yo creo que una de las cuestiones que deben estar en manos del liderazgo del Gobierno en este plan, que yo he defendido siempre, con la aportación no solo democrática, sino necesaria del Parlamento, pero es el liderazgo del Gobierno que debe partir primero por explicarle a la ciudadanía, al conjunto de la ciudadanía, al Parlamento, por supuesto, como representante de los navarros en primer lugar, pero al conjunto de la ciudadanía, cuál es la situación exacta y real en esas previsiones. ¿Cuál va a ser la propuesta principal de Geroa Bai, sabiendo realmente, aunque no se sepan los números exactos ahora mismo, pero sí tenemos ya esa previsión, esa caída en la recaudación en más de 800 millones? Yo creo que las venimos haciendo, diría que incluso desde el primer día en que hemos tenido la ocasión de hablar de estos temas. Primero, yo personalmente como portavoz de Geroa Bai y socio, lógicamente, de Gobierno, con la propia presidenta Chivite, había que hacer desde el primer momento, primero, atender a las necesidades de los departamentos de salud, y desde aquí la felicitación a todo ese equipo, la felicitación y la congratulación. Creo que el reforzamiento que en la legislatura pasada se hizo de manera definitiva de todo el ámbito Instituto de Salud Pública, con un aumento de 80 personas que engrosaron las filas del departamento de este instituto, creo que ha permitido que se trabajara de una manera mucho mejor. El esfuerzo que en este momento y en estos meses han hecho todo el personal sanitario, todo el departamento, también las personas que por designación política han asumido esa responsabilidad, es más que encomiable, felicitable, pero claro, en esa felicitación debe haber también un acompañamiento a las medidas que tienen. Nosotros hemos expresado claramente cuáles, por necesidad, esos pasos que hay que dar. Ese marco económico bien ajustado, cuanto antes y en previsión, lógicamente, la búsqueda de acotar, por lo tanto, y acompasar unos presupuestos que habíamos aprobado poco antes para un escenario completamente diferente, de manera severa y cuanto antes, y en ello está en estos momentos los diferentes departamentos del Gobierno. Búsqueda de ingresos, no solo en los fondos que Europa va a traer para paliar la crisis en sí misma, sino que tenemos que empezar ya a preparar los ingresos que podamos tener a proyectos concretos y en los que Navarra esté lo mejor preparada posible para los próximos presupuestos europeos 2021-2027. Hay que ajustar también, hay que ver qué manera de ajustar los gastos que teníamos previstos, y todo eso es un bloque uniforme. El techo de todo ello, el frontispicio, creo que es compartido en el Parlamento, y lo decíamos antes, ha sido, digamos, el leitmotiv del Gobierno, y lo es de los grupos que lo apoyamos, y es que de esta tenemos que salir todos juntos. Muy bien, pues háganlo bien, porque desde luego lo que ahí pase será lo que vivamos el resto. Pídannos esfuerzo y deséennos acierto. Yo creo que no se nos puede exigir el acierto, sí el esfuerzo, y normalmente con el esfuerzo y la honradez suele llegar, si no el acierto pleno, desde luego sí, yo diría la mejor de las herramientas para el conjunto de la sociedad. Ese desde luego es el posicionamiento de Geroa Bai, clarísimamente, además reconociendo el papel de cada una y cada uno de nosotros, pero desde luego remando todos y con mucho trabajo. Muchas gracias, Uxue Barcos. Un placer siempre. Bueno, desde que Navarra entró en la fase 1 el pasado lunes, en Burlada, por ejemplo, están notando graves incumplimientos de las normas sanitarias de desescalada. El Ayuntamiento avisa de que se va a sancionar de manera inmediata a quien se salte las reglas. Desde que se declaró el estado de alarma el 14 de marzo, hemos denunciado bastantes infracciones, en total han sido más de 150 durante los primeros días o semanas relacionadas con el confinamiento. Buenas, caballero. Salida por allá y guarden las distancias de seguridad, por favor, ¿vale? Los incumplimientos al principio eran por los desplazamientos no autorizados, después fueron por no respetar las franjas horarias. Hay momentos en los que no parece que estemos en esta situación, ¿no? Intentar estar más separados, no pasear todos juntos, cuidar los grupos, bueno, un poco todo lo que se ha ido hablando, ¿no? Y tenemos que esforzarnos, porque como la salida sea por zonas básicas de salud, Burlada no va a salir. Hoy por el tiempo igual poca, pero hoy poca, y los primeros días... Principalmente grupos de gente joven que se junten y que no respeten las distancias de seguridad, y además algunos de ellos están deseosos de que se abran las bajeras de jóvenes, pero eso sigue precintado y hasta nueva orden
no quedará abierto. No cumplen con las distancias y es importante porque muchos de ellos tienen abuelo. Entonces yo sí que les pido que piensen en su abuelo. Y en este momento estamos con lo de las terrazas de los bares, controlándolo, no se ha desmadrado como ha podido parecer que ha sucedido en alguna otra localidad, y vigilamos eso principalmente. De una manera individual tenemos que ser responsables, modificar nuestros hábitos, que es difícil. Yo espero que no sea para siempre, que sea por un tiempo prudencial. Hemos pedido a la ciudadanía que haga esa reflexión y que sepan que si no vamos a ayudarles de la manera que sea, si tiene que ser coercitiva, pues será. Ana Góngora, alcaldesa de Burlada, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Para tanto es lo que está ocurriendo en su localidad? Bueno, seguramente para tanto no es para tanto. Lo que pasa es que en Burlada, desde el principio de la pandemia, estamos en el top, pues entre los 3, 4, 5 de las zonas básicas con más afectados. Entonces tenemos que ser cuidadosos y debemos de cuidarnos y de concienciarnos de que tenemos que cumplir con todo lo que nos están indicando, porque si no, pues vamos a la cola y vamos retrasados. Entonces, sí que desde el primer día, desde que se empezó a poder salir, pues no estamos cumpliendo, imagino que igual en otros sitios, pero no estamos cumpliendo con todo lo que hay que cumplir, y a mí yo he considerado necesario ahora hacer una llamada de atención para poder luego poder salir a la calle de otra manera, poder usar las piscinas si es que se pudiera. Es una llamada de atención, ¿no? Para que cumplamos todos, sobre todo con el distanciamiento. Ahora que podemos salir a los bares, a las terrazas, pues poder cumplir con ese distanciamiento. ¿Qué va a pasar con las fiestas? Pues me imagino que unas fiestas al uso no vamos a poder hacer. Todavía no lo tenemos decidido porque en Burlada no es una decisión municipal, es un patronato que están también los colectivos populares, y tenemos que terminar de tomar esa decisión, pero vamos, desde luego fiestas con un gran chupinazo, con unas vacas, pues no creo que pueda haber, no creo que esté desvelando ningún secreto diciéndolo así. Muy bien, pues muchísimas gracias por su tiempo y esperemos contar otras cosas más optimistas a partir de ahora. Gracias y muy buenas tardes. Pues sí, gracias a vosotras. Gracias. Muy bien, pues nosotros terminamos aquí. Gracias por habernos acompañado un día más. Se quedan con la información de la mano de Sara Rodríguez Aliaga. Muy buenas tardes. ¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida.